Hola, quiero agradecer la invitación de los doctores Quevedo y bueno, aplicando el concepto BioFirst Concept y profundizando en el diagnóstico y en el rol que puede hacer el ortodoncista en diagnosticar los trastornos obstructivos en adultos y en niños y los trastornos de apnea. Es que quiero compartir con ustedes una experiencia que sería fantástico que todos la pudieran hacer propia, porque me parece que desde que empezamos a entender lo que estaba pasando con las obstrucciones respiratorias y la incidencia que estaba teniendo en el pronóstico a futuro de nuestros pacientes, es que a mí por lo menos me cambió la forma completa de hacer los diagnósticos en ortodoncia y los planes de tratamiento. Porque si bien es cierto, con todo el advenimiento de las herramientas de remodelación ósea que estamos teniendo, creo que evaluar la perfusión del aire puede hacer la diferencia entre de repente no compensar dentariamente algunos casos o abordarlos con otro enfoque y te desequilibra la balanza en nuestro diagnóstico y en nuestro plan de tratamiento. Voy a compartir con ustedes lo que en el fondo yo ocupo como para poder diagnosticar los trastornos obstructivos. Vamos acá. Miren, este es mi mail. Cualquier duda que tengan, no duden en mandarme un mail. Yo siempre estoy atenta a poder ayudar a todas las personas que están tratando de mejorar o aprender algún concepto nuevo. En este minuto yo tengo la suerte de trabajar en la unidad de trastornos del sueño de la Clínica Universidad de los Andes, dentro de la cual soy cofundadora. Y lo rico de este lugar es que puedo trabajar con neurólogos, con otorrinos, cirujanos bariátricos, todas las especialidades, cirujano maxilofacial, bueno, y ahí hay muchos de los que trabajamos en equipo para poder diagnosticar. Una cosa importante es entender que después de los 40, 65 años, vamos a encontrar que hombres y mujeres tienen la misma tasa de trastornos obstructivos. Eso quiere decir que roncan entre un 40% las mujeres y un 60% de los hombres roncan. Y de ahí una buena cantidad van a tener apnea, cuyos síntomas son bastante desastrosos y muy comunes por lo demás. Es gente que tiene hipersomnolencia, fatigada, con dolores de cabeza, tiene reflujo gastroesofágico. Lo más importante es que al disminuir la concentración de oxígeno se generan hipertensión, trastornos cardiovasculares por ende, y también disminuye la concentración de oxígeno en el cerebro. Entonces, disminuyen muchas habilidades cognitivas y además, como las personas están cansadas porque no durmieron bien, tienen disminución de la concentración, están irritables, tienen depresión. Muchas veces manifiestan trastornos de libido e impotencia sexual. Todo gentileza de no dormir bien y de tener mala irrigación, o sea, problemas cardiovasculares. En el fondo, fenómenos inflamatorios. No todo el ronquido es síntoma de apnea. En este caso es importante tipificar la gravedad con la cual la persona está cursando, si tan solo ronca pero no disminuye la concentración de oxígeno o hay un cese del volumen respiratorio. Entonces, en base a eso, ya sabiendo que de este universo de personas, entre un 5 y un 10% van a ser apneas o de frentón que dejan de respirar, podemos definir que apnea es que dejan de respirar por 10 segundos. Y una hipoapnea es que disminuye por más de 10 segundos el volumen al 50% del aire. Entonces, en base a estudios de poligrafía y polisomnografía, uno puede tipificar el grado de apnea o hipoapnea que está haciendo la persona. Entonces, vemos las hipoapneas y apneas normales, ¿cierto? Que son 5 fenómenos por hora. De 5 a 15 son leves, de 15 a 30 son moderadas y mayores de 30 son severas. Y en base a los dentistas tenemos mucho que decir acá,
porque nuestras acciones pueden bajar un nivel el grado de apnea cuando la obstrucción está a nivel de la orofaringe. Y muchas veces podemos ayudar a la obstrucción nasal también. Es muy importante entender que las personas que duermen poco empiezan a producirse pérdidas de áreas neuronales. Y eso es gravísimo. La gente que hace apnea empieza a perder masa encefálica de frentón. Entonces, y esto es en los pacientes adultos, por un lado, acelerar el Alzheimer, 10 años. Y la enfermedad cardiovascular puede generar trastornos metabólicos, pero es muy común tener las típicas muertes súbitas o se murió durmiendo. ¿Qué fue? Fue un derrame cerebrovascular que se produjo durante un fenómeno de apnea en la noche. Producen alteraciones y trastornos cognitivos, aumentan los accidentes por quedarse dormido, fatales, alteraciones psiquiátricas. Ahí podíamos ver en esa zona cómo hay un ave ahí. Ahora, el trastorno cognitivo sucede en niños y en adultos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ustedes ven abajo y lo que ustedes ven arriba, el de arriba es hecho por una persona de la misma edad que el que está abajo, nada más que el que está abajo es una persona que está con apneas. Y esa persona que está abajo es un hombre adulto de 65 años, CEO de una compañía. Entonces, la disfunción intelectual global, ¿qué quiere decir? Que uno va perdiendo las habilidades cognitivas, que hay menos concentración, hay disfunción visoespacial, la fluidez verbal no es la misma, la memoria se deterioran las funciones motoras y las funciones ejecutivas. O sea, es como un envejecimiento prematuro que no debiera suceder si esta persona respirara bien. Y lo otro, que es lo más importante, que ahora está muy en boga, que son los fenómenos inflamatorios con esto del COVID, es que genera una inflamación generalizada el tema de la disminución de la concentración de oxígeno producto de la apnea. Entonces se catapultan hipertensiones, resistencias a la insulina, que no debieran suceder si esta persona se estuviera oxigenando bien. Y se genera un círculo vicioso, porque a mayor resistencia a la insulina, mayor peso, mayor apnea. Entonces, es muy difícil parar este ciclo. Hay que cortarlo por la baja de peso, pero también para ayudar a bajar de peso, hay que aumentar la oxigenación. El reflujo es cuando uno respira y empieza a generar el fenómeno de ronquido, se generan presiones negativas, sube el diafragma fuertemente y ¡boom!, todos los ácidos hacia arriba. Entonces de repente a veces uno disminuye el ronquido y desaparece el reflujo. Otro fenómeno asociado es que se ha determinado que cuando hay un fenómeno de apnea, la persona empieza a bruxar. Hay teorías que hablan sobre que el bruxismo sería como un producto, un microdespertar, como que produce un microdespertar y con eso la persona respira. O por otro lado puede ser que se produce un microdespertar y la persona empieza a bruxar por el microdespertar. Otra vez, no se sabe si es el huevo o la gallina, pero en el fondo existe una asociación muy fuerte entre el ronquido y el bruxismo. Y yo acá les voy a mostrar por qué pasa esto en muchos pacientes. No digo que esto sea la única causa de apnea, pero la deformación de los maxilares es producto de algo. Y ahora les voy a explicar cómo funciona. Desde que uno nace, la función respiratoria a veces es alterada porque hay cosas como el polen, la leche de vaca para algunos alérgicos o múltiples alérgenos, produce la inflamación del tejido linfoideo, llámese amígdalas, adenoides. Entonces empieza a suceder una obstrucción y la persona empieza a respirar por la boca. Cuando respira por la boca tiene que bajar la lengua. Al bajar la lengua se produce una compresión del maxilar superior. Al comprimir el maxilar superior, queda angosta la base de la nariz. Se fijan que esa compresión
deforma y pone estos palares ojivales tan comunes que vemos nosotros. Bueno, esa forma de maxilar no le caben los dientes. Empiezan a haber unas desarmonías dentarias y nosotros, los ortodoncistas, nos dedicamos por años solamente a mirar cómo hacer caber lo que quedaba para que funcionara bien y quedáramos en neutro canino. Bueno, pues ahora entendemos que es porque en el fondo se deformó y por eso no están cabiendo en este tipo de pacientes los dientes. Lo que sucede es que al quedar con estos paladares, los contactos incisivos buscan una sobreerupción y se deforma y se establecen dobles planos oclusales. Con estos dobles planos oclusales hay inestabilidad. Por supuesto que hay una inestabilidad y a largo plazo lo que sucede es que estos contactos prematuros producen una inestabilidad en la articulación se va a distal y se empieza a remodelar. Y pierden discos y empieza todos estos fenómenos de osteoartrosis. Y ahí ustedes pueden ver que al final, con la remodelación del cóndilo, ¿qué es lo que sucede? Se achica, entonces la mandíbula se va más hacia atrás. Entonces, esta inestabilidad genera, por supuesto, todo tipo de dolores, se fijan, y esta inestabilidad produce una hipertonía muscular y también fuertes desgastes de las piezas dentarias por esta inestabilidad. Entonces, se va para atrás la mandíbula. Y eso es lo que estábamos hablando recién, que ocurre la degeneración ósea de la articulación, se achica, se va más atrás. La articulación, el disco queda adelante. Y adivinen qué es lo que pasa con la vía aérea. Se achica. La lengua está más atrás, cada vez hay menos aire, se agrava la clase 2 y la cabecita se va hacia adelante para aumentar el ancho de la vía aérea y se terminan contracturando todos los músculos y toda la patología cervical que manejamos. Entonces, hay que entender que esto es un proceso que viene desde la niñez y a veces depende de la etapa de la vida que nos llega al paciente. Hay que entender que viene desde algún lugar y que por algo sucedió esto. No es que solo fuera la pura genética, sino que es también una falta de función durante toda una vida. Y nos pasa que de repente yo veo un paciente adulto o un paciente de 10 años que respira perfecto por la nariz. Claro, le sacaron las amígdalas, las adenoides, etcétera. Pero resulta que lo que sucedió entre el 0 años y los 5 años que le operaron las adenoides fue toda una deformación facial y quedó así. Y por eso es que tienen estas narices muy comprimidas, y por eso es que no respiran bien a pesar de que les operen los tabiques, etc. En niños es bien grave esto, porque resulta que el niño respirador bucal en general son un 100% portadores de apneas del sueño. Estas apneas producen alteraciones cognitivas persistentes y se ha visto que hay casos que bajan 20 puntos del coeficiente intelectual. Hay estudios en niños Down, que es bien común esto en los niños Down, que tienen una pérdida cognitiva de 20 puntos por ser respiradores bucales y portadores de apnea nocturna. Muchas veces estos niños no crecen bien. ¿Por qué? Porque disminuye la hormona del crecimiento. En casos más severos, que son los sindromáticos, se produce hipertensión pulmonar. Y en muchos casos se confunden las personas con un trastorno de déficit atencional. Y claro, este niño no dormía y en los niños se manifiesta un poco distinto a cómo se hace en el adulto. Los niños como que no encuentran posición, como que están inquietos, incómodos, porque están agotados. No tuvieron reparación nocturna. Entonces, estos niños que están agotados, que no ponen atención, que no se concentran, lejos de tener déficit atencional, lo que están teniendo es una hipoxigenación nocturna. Entonces, lo que hay que hacer con ello es, si es que la mamá, el papá se da cuenta, y nosotros como dentistas preguntar en el 100% de los casos si está roncando este niño en la noche, si es respirador bucal. Dentro de los tratamientos que nosotros siempre hemos visto como dentistas, la hiperplasia de las amígdalas o adenoides siempre fue operada por los otorrinos. Pero hay un 20% de niños que han sido operados que no solucionan
la apnea. Bueno, esos casos en su mayoría no son mal hábito. Esos casos son que efectivamente había una deformación maxilar, había una base de la nariz muy estrecha. Entonces, por sí solo, el manejo de los tejidos blandos no es suficiente. Hay que manejar tejidos duros, que son lo que podemos aportar nosotros los ortodoncistas y los cirujanos maxilofaciales. Hay un estudio muy bonito de Guillemino, que es el padre de toda esta área de medicina del sueño en los niños, en el cual habla sobre que la expansión del maxilar superior muchas veces genera el mismo índice de mejoría que la tonsilectomía. Ahora, dicho eso, tampoco uno puede dejar de mandar a hacer las tonsilectomías porque eso trabaja el tejido blando, cosa que nosotros nunca vamos a poder trabajar. Nosotros solo podemos trabajar el tejido duro. Entonces, estas tonsilectomías son concomitantes con las expansiones y con todo lo que nosotros podamos aportar. Este caso de este tipo de paciente, hay un error diagnóstico que siempre cometemos. Nosotros en los respiradores bucales, ¿cierto?, vemos este tipo de fenotipo y los ortodoncistas nos dedicamos a hacer 2 extracciones superiores, ¿cierto?, para retruir los incisios superiores y dejarlos en neutro. Cuando nosotros hacíamos expansiones cuando veíamos este tipo de mordidas cruzadas acá, unio-bimaxilares. Pero si veíamos este tipo de mordida, que es la típica compresión bimaxilar, nos dedicábamos a hacer 2 extracciones superiores o fijarnos en el área sagital, pero para el área transversal de este tipo de paciente nunca tuvimos conocimientos específicos. Pues bueno, es muy común que el maxilar superior haga como la tapa de una caja de pizza, en la cual inhiba el crecimiento y el avance de la mandíbula hacia adelante. Entonces es de vital importancia en estos casos desbloquear el maxilar superior, cosa que la mandíbula pueda avanzar como está genéticamente seteada. Estos casos, la expansión se tiene que hacer no unimaxilar, bimaxilarmente. Hay un montón de técnicas, la expansión de la mandíbula hasta cierta talla dentoalveolar. El área del tratamiento es otra. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que si vemos un caso así, no nos pongamos de buenas a primera a pensar hay que extraer aquí, extraer allá, para la neurocanina, bla, bla, bla. No, aquí lo que hay que hacer es expandir y expandir la base ósea. Entonces, cuando vamos a hablar de un diagnóstico, no solamente tenemos que ver nuestro diagnóstico como ortodóntico, sino que tenemos que ver cuando un paciente nos dice, sí ronco, bueno, si ronca, hay que hacer las siguientes preguntas. Hay test de observadores del sueño. Entonces, uno puede darle algunos test a los papás de los niños o al propio paciente adulto y complementarlo con algunas apps que hay que te graban ronquidos en la noche. ¿Para qué? Para demostrarle al paciente que tiene que hacerse un estudio del sueño. A veces los pacientes nos quedan mirando como locos porque estamos mandándole a hacer un estudio del sueño, un dentista, pero resulta que si el paciente evidenció que durante un periodo de 2 horas en la noche tuvo apneas y se escucha y uno le explica sobre todo el deterioro cognitivo, es lo que más mueve a las personas. Porque que te digan te vas a morir, uy, sí, de algo hay que morirse, es la típica que a uno le contestan. Pero cuando uno le dice vas a quedar con Alzheimer 10 años antes, eso es un trigger point que los hace correr. Entonces, con eso, uno puede orientar al paciente para hacerse la poligrafía o la polisomno, que ya es materia de una segunda parte de la clase. Y nosotros como dentistas y como ortodoncistas y maxilos podemos profundizar en el diagnóstico estructural y empezar a mirar tejido duro y blando. Y poder derivar adecuadamente al otorrino, pero no cualquier otorrino, sino que sea un otorrino que esté en el equipo del sueño. Entonces, al otorrino le derivamos este paciente para orientarlo en los exámenes que ellos hacen, que son la nasofibroscopía, que en el fondo determinan la vía aérea en la parte como de tejido blando donde está estrecho. Y nosotros los dentistas podemos ocupar la teleradiografía complementada con Combin. Por sí solo ninguno de los dos es suficientemente decidor,
porque todo el diagnóstico no lo podemos atribuir a una tele o a un escáner. Es un grupo como es multifactorial, es un grupo de cosas que hay que evaluar. Aquí tenemos 2 escalas que yo sugiero que las tengan impresas en la consulta, que es la escala de Epworth y la escala de Stop-Bank. La van a encontrar ponen estos nombres y les va a salir todo en internet. Pero en el fondo es como una encuesta simple, cortita. Una fue diseñada para hacer cuando tenían las personas, los anestesistas, pacientes con sobrepeso, etcétera, para ver qué complejidad iban a tener si tenían apnea cuando hicieran la anestesia. Pero en el fondo estas escalas ya están validadas. Entonces, como están validadas, no cuesta nada pasárselas, tome, aquí está, llénemela, si es que el paciente ronca. Y si le sale una puntuación alta, obvio que hay que encauzarlo para profundizar en que vayan al otorrino, en que se hagan el diagnóstico con poligrafía o polisomno. ¿Qué es lo que hago yo normalmente? Lo que hago es que en la primera consulta les pregunto, bueno, ¿y el niño ronca? Y sí, o no sé, porque el hermanito, el que duerme con él, le pregunto al hermanito, oye, ¿tu hermano ronca? Hoy sí, se hace un montón de ruido, o a veces no tienen ni idea los papás. Entonces, ¿qué les digo? Miren, bajen esta aplicación digital, yo ocupo la Roncolab, es muy simple, por 3 días es gratis, y la persona puede medir acá y puede escuchar, y yo puedo escuchar como dentista, los pics de apneas o ronquidos que están teniendo, ¿ya? Entonces aquí tiene el ruido épico, que en el fondo sería esto, pero yo puedo ir midiendo cuán fuerte es. ¿Yo saben para qué lo ocupo? Como herramienta para decantar el grado de gravedad que esto tiene. En base a si me sale una roncopatía importante, yo le digo, ok, ahora vamos a hacer una polisomno o una poligrafía, dependiendo de la indicación, y con eso, acá tenemos una polisomnografía. Aquí está la doctora Evelyn Benavides, que ya les va a explicar los usos de esta poligrafía y las polisomnografías, pero en el fondo me permite ver concentración, me permite ver los movimientos de los ojos, me permite medir las pulsaciones, un montón de cosas, porque los trastornos del sueño no son solo causados por los ronquidos, puede haber una apnea central, entonces hay que descartarla, que no se nos vaya a pasar un síndrome de piernas inquietas, entonces hay que ver por qué pasó esto, cuál es la causa, sacar el polvo del diagnóstico presuntivo. Cuando yo estoy hablando de diagnósticos estructurales, tengo que hablar sobre tejidos duros y tejidos blandos. Yo en los tejidos blandos, ¿qué veo? Espacio faríngeo, antero, posterior y transversal. Veo el tamaño de la lengua, cosa que nosotros los dentistas se nos olvidó la lengua en algún lado. Los ortodoncistas nunca más miramos lengua. Pues la lengua está albergada por una boca, que está dada por el ancho de los maxilares, la altura de la bóveda y el ancho de los maxilares. Si no hay espacio, si hay una compresión, ¿dónde va a estar la lengua? La lengua está atrás. Entonces hay que mirar el tamaño de la lengua. Y siempre hay que evaluar la obstrucción nasal. No nos cuesta nada. Cuando llega el paciente a primera consulta, sí, ronca, respira por la boca, sí, respira por la boca. Tapen 10 segundos una narina y le piden que tenga la boca cerrada. Y que respire 10 segundos por un lado, y si se le abre la boca, quiere decir que hay obstrucción nasal. Quiere decir que esa persona tiene que ir a un otorrino. Y nosotros debemos ser como perros rabiosos así, no soltarlos hasta que volvieron del otorrino y tuvimos la interconsulta del otorrino y te dicen, sí, sabes que los cornetes, sabes que le hice una nasofibroscopía y resulta que la obstrucción más grave está en esta altura y le di un tratamiento de inhaladores y todo tipo de cosas para desinflamar la nariz. Y el diagnóstico de tejidos duros es de nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es un diagnóstico primero transversal, sagital y vertical. Y nosotros podemos tener obstrucción de la vía aérea en cualquiera de estos niveles y estar produciendo una deformación a cualquiera de estas cosas y en base a si hay un problema de obstrucción transversal, es el tratamiento que le vamos a dar. No tenemos un puro tratamiento para todo. La expansión no sirve para todos los casos de
de obstrucción de vía aérea. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico orientado pensando en la obstrucción respiratoria. Entonces, vamos a ver en el diagnóstico transversal la compresión del maxilar superior y de la mandíbula. Vamos a ver compresión de la boca y de la nariz. Y desde ahora en adelante y por siempre quiero que piensen en que ustedes las expansiones son nasomaxilares, no solo maxilares, son nasomaxilares. A nivel sagital hay que ver si hay una falta de desarrollo del maxilar y de la mandíbula. ¿Por qué? Porque si hay una birretrusión maxilomandibular, hay una vía faringe chiquitita atrás. Y a nivel vertical, hay pacientes que tienen alteraciones verticales. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la mandíbula está rotada hacia atrás, el hioides, que es la base de la lengua, está hacia atrás. Si el hioides está hacia atrás, hay apnea. ¿Ya? Muchas veces uno autorrota, ya sea por ortodoncia, por viniplaca, por cirugía maxilofacial con una sagital de rama y un avance bimaxilar, ¡pum!, autorrota, el hioide se desplaza hacia adelante, y empiezan a respirar. Entonces aquí tenemos los test que les explicaba recién, tapar un lado o poner un espejito también y ver cómo está la permeabilidad. Y aquí está el otorrino, él es el doctor Raimundo García, con el que trabajo en la Clínica Universidad de los Andes y hemos hecho todos los simposios y ahora estamos con un diplomado de medicina del sueño junto con Evelyn, que es la neuróloga. Y con ellos, con el otorrino, determinamos los factores anatómicos alterados de la vía aérea superior. ¿Ya? La teleradiografía. La teleradiografía, que es nuestra carta, es como nuestro caballito de batalla. No hay paciente en ortodoncia que no le hagamos una tele. O sea, es algo que no nos cuesta nada mirar un poquito más. En este minuto no es decidora. Si ustedes van a los congresos de medicina del sueño, no es que tú puedas hacer un diagnóstico por sí solo con una teleradiografía y ver que si hay una vía aérea posterior estrecha, ese paciente sí o sí tenga que tener un trastorno obstructivo. Sin embargo, se ha determinado que es muy eficiente ver la posición del hioide. Y ahí hay que aprender otra cefalometría más, porque la del hioide. Si el hioide está abajo y atrás, ese paciente está muy asociado al diagnóstico de SAOS o síndrome obstructivo de apnea y hipopnea. Yo hace muchos años con un equipo, ustedes deben conocer a la doctora Gisela Fuchsloger, María Esther Hidalgo, hicimos unas publicaciones sobre apnea del año 2005. Entonces, ¿qué es lo que determinamos acá? A mí me tocó en esa época hacer la parte de la cefalometría que hasta el día de hoy la sigo haciendo. En donde podemos ver que si ustedes tiraran a una vertical verdadera, tiran a la altura del punto A, el punto B y el punto interincisivo, marcan la faringe acá atrás, en ningún minuto esto puede tener menos de 10 milímetros, ¿ya? Quiere decir que si ustedes ven menos de 10 milímetros en el sector posterior, y aquí abajo 12, ese paciente tiene una muy, muy pequeñita faringe. ¿Van a diagnosticar por eso? No, tiene una pequeña faringe. Pero ¿qué es lo que pasa si ustedes tienen un niño que tiene, por ejemplo, a esta altura 3 milímetros? A esta altura 3 milímetros. Muy chiquitito acá. Es un diagnóstico como vago. Y ustedes tienen varios tratamientos de ortodoncia que están barajando. Este niño lo van a mandar a ortognática porque a lo mejor es una clase 2 severa. ¿Qué es lo que van a decidir? Bueno, si ustedes ven que esto está pequeño, ojo, hagan un tratamiento que no le achique la boca. Hagan un tratamiento que no sea tan compensatorio, porque a lo mejor lo están destinando a que le quede muy linda la oclusión y resulta que a los 45 años tiene que ponerse un CPAP de por vida, un aparatito así para dormir con presión de aire positiva. Ni siquiera hay gente de 19 años que está teniendo eso, que ocupar eso de por vida. Entonces, hay que ser un poquito más, mirar un poquito más allá. Aquí, si ustedes quieren, sacan un pantallazo a las posiciones, las medidas, los anchos. Aquí está el cefalograma completo, ¿cierto? Donde se explica que del punto H al H1 debieran haber 9 milímetros.
Acá, por ejemplo, tenemos que desde la base del yoide a retrognation de dar la misma distancia que de la base del yoide a C3. Si hay más distancia acá que acá, a eso tienen que diagnosticarlo como un factor decidor. Es una cefalometría simple, no cuesta mucho, es rápida, pero es cuando ustedes ya empiezan a mirar, a abrir los ojos y a mirar otra cosa más. También aquí pueden ver y hacer cefalometría del largo de la úvula, del ancho de la úvula. Aquí, en esta pelotita que está acá, que es la laringe, se inserta la lengua. Entonces podemos ver el largo de la lengua. O sea, son cosas que pueden ir profundizando. ¿Qué es lo que vamos a encontrar con un paciente en el tejido duro, que es un clásico portador de apnea? Vamos a ver muy comúnmente retroposiciones maxilomandibulares. Todo el mundo cree que en la típica fascia del respirador bucal el único que va a tener roncopatía. Mentira. Las roncopatías más graves son las birretrusiones maxilomandibulares. Y es así como en razas asiáticas. Antiguamente no tenían sobrepeso, pero ahora sí. Entonces las apneas que se están viendo en China, bueno, en todos los países asiáticos, gentileza de que engordan un poquito, tienen birretrusión por una cosa étnica. También nuestras razas étnicas, nuestras propias razas nativas, tienen mucha birretrusión maxilomandibular. Entonces, el sobrepeso juega una muy mala pasada. Y aquí me quiero detener un poquito en el sobrepeso, porque resulta que cuando hay sobrepeso, cualquier cosa de movimientos de tejido blando y tejido duro van a tener muy poca incidencia. En realidad, la gran incidencia, primero hay que hacerlos bajar de peso y después pensar en tratamientos de cirugía ortognática, de expansiones bimaxilares o de uvulopalatoplastia o cualquier cosa que hagan los otorrinos. Entonces, está la retroposición maxilomandibular. Usualmente en este tipo de pacientes vemos bases craneales cortas, vemos disminución en la altura facial, vemos hiperextensión, ¿cierto? Esta cabecita echada para adelante, vemos el yoide descendido y en distoposición. ¿Qué es lo que podemos ver en el escáner? Es difícil, bueno, no voy a ponerme a hablar yo de escáner teniendo al equipo de BioFirst Concept, que son los máximos de medidas de escáner, pero en el fondo, ¿qué es lo que podemos ver? Que por sí solo no me va a dar el diagnóstico de apnea. Que el volumétrico lo que me va a permitir es comparar un antes y un después en un paciente. Y que lo que más nos tenemos que fijar es en que el ancho del punto más angosto nunca sea menor a 17 milímetros. Eso es lo que a nivel más está más incorporado. Y es así como tenemos pacientes que en un mismo paciente, en la inspiración, la expiración y la deglución, este es el mismo paciente. ¿Cómo vamos a comparar esto con esto y con esto? O sea, tiene que estar súper bien estandarizado. También están los índices que podemos ver a través de las radiografías anteroposteriores y también los escáneres. ¿Cierto? Es la medición de este ancho versus este ancho que se puede ver en una radiografía, una telefrontal, una radiografía frontal, también lo podemos ver en los escáneres para ver compresiones. Entonces aquí ya nos metemos en las compresiones, en las proporcionalidades que hay entre el maxilar superior y la mandíbula, para ver si hay una compresión que esté produciendo una base de la nariz angosta. Y es así como tenemos que el ancho a nivel de esta inflexión ósea debe ser 5 milímetros mayor que donde se inserta, donde se une a nivel del molar con su cresta ósea cortical externa. Acá, este ancho, el del maxilar superior, debe ser 5 milímetros más largo que el de la mandíbula. Y esto sale muy fácil si uno tiene un combi. Si no está, se ocupa la tele frontal y con eso podemos ver dimensiones transversales cuando la apnea es a nivel de un problema transversal. Entonces, nuestros objetivos de tratamiento, yo no me voy a profundizar hoy día en tratamiento. Aquí yo tengo mi profe, que fue el doctor Roth, y
qué es lo que me dejó una profundidad en el nivel diagnóstico tremenda. Y le agradezco todos los días de mi vida ese nivel de profundidad, porque en el fondo me enseñó a mirar más. Pero en el fondo, aparte de la estética facial y la estética dentaria y la oclusión funcional y la estabilidad articular, que ya por sí solo es harto, y ahora que es, siempre era como salud periodontal, era como pasado así rapidito, pero ahora venimos a ver con el doctor Ayala y con un montón de hallazgos que en el fondo los límites de la cortical son brutalmente importantes en nuestro plan de tratamiento. La vía aérea quizás es más importante que todo lo anterior junto. Así de brutal. Entonces, no es que sea lo otro no valga la pena, no, tenemos que ser exigentes. Y ser exigentes en que no solo vamos a privilegiar un aspecto sobre el otro, sino que en base a nuestra lista de objetivos de tratamiento, tiene que estar la vía aérea puesta a veces por sobre otras cosas, o en la misma altura. Cosas que a nosotros se nos olvidó en algún minuto. El tamaño de la lengua. Resulta que la lengua alberga grasa. Y si la lengua está albergando grasa, crece. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos un tejido duro que es inexpansible. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va hacia atrás y va obstruyendo esta zona de la faringe. Entonces, para la lengua necesitamos dedicarle unos segunditos más. A la lengua la podemos clasificar en base a su tamaño. El Malampatí, que es una clasificación bien genérica de los anestesistas, me permite cifrar qué tan grande es la lengua para estar dentro de la boca. Y básicamente, ¿dónde nos damos cuenta que una lengua es grande? Porque se identa y sobresale de las caras oclusales. ¿Ven acá? Sobresale de las caras oclusales. Entonces, esta lengua que vemos acá, a veces hay amígdalas grandes, ulas grandes, todo esto dificulta o propende a que se produzca una buena oxigenación en la zona de la faringe. Entonces se generan obstrucciones faringeas, oro o hipofaringe. Entonces tiene que haber una congruencia en el tamaño de la lengua y el tamaño de la boca. Y no hay mucho paper respecto a eso. Este es súper antiguo, pero habla sobre un estudio en Japón sobre que existía en pacientes no tratados, una coherencia entre el tamaño de la lengua y el tamaño de las arcadas. Y eso es algo que es un campo maravilloso para que empecemos a estudiar. Aquí yo estuve haciendo con una persona de mi familia, que es un arquitecto, en el fondo cómo estudiar la volumetría de la lengua respecto a la volumetría de la boca. Y entender que nosotros, los ortodoncistas, podemos manejar la volumetría del hueso dentoalveolar y muy poco el tamaño de los huesos basales. Y entonces tampoco nos tenemos que perder pensando que vamos a modificar infinitamente la volumetría del dentoalveolar, porque a veces hay que modificar el hueso basal, ¿cierto? No hay que perderse en esos dos diagnósticos, son dos huesos distintos aunque nos hayan enseñado uno solo. Y aquí entonces tenemos que nosotros podemos expandir el hueso basal o podemos expandir el hueso dentoalveolar. Y siempre pensar qué es lo que queremos para nuestro paciente. Aquí hay una evidencia científica que salió el pasado o el antepasado, en que decía que no existía ningún tipo de relación entre los trastornos obstructivos del sueño, ¿cierto? Los ronquidos y la extracción de 4 premolares. Y esto habían agarrado 5.000 fichas de una data de un servicio seguro y hicieron este estudio y resulta que de ahí sacaron esta brutal conclusión. Y en base a eso, obviamente, todo el mundo quedó tranquilo. Yo no quiero decir, y no estoy diciendo acá claramente, que las extracciones produzcan apnea. Esto no es así. Yo misma tengo mucho paciente con extracción. Sin embargo, si hay un paciente que tiene apnea, que más encima usted tiene una lengua grande, unas amígdalas enormes, la ula le cuelga, y ustedes van a achicar los perímetros, bueno, ahí la extracción es un poquito más delicada.
¿Se fijan? Entonces, cuando hagan el diagnóstico, no hay que ser absolutista, hay que ser un buen BTO. Y si en el BTO es un pelito más el tema de que el paciente podría desarrollar broncopatía en un futuro, porque ya a la edad que tiene chiquitito, tiene una vía aérea posterior muy pequeña, bueno, ahí esto tiene que ser un adicional más, para que usted una vez más digan, aquí voy a tratar de hacer caber los dientes, voy a expandir, voy a hacer lo que se pueda hacer para lograr que esta lengua grande o esta faringe pequeña en unos años más no se empeore su situación. ¿Ya? Pero que quede claro, no es que yo esté en contra de las extracciones. Hay pacientes que tienen apnea y que tienen un apiñamiento 27 milímetros y que no nos queda otra, ¿cierto? Pero siempre hay que tratar de no disminuir el ancho. Bueno, aquí ya caemos en los planes de tratamiento, no me voy a detener en esto. Lo único que quiero contarles también es que nosotros los ortodoncistas con nuestros tratamientos de expansión, ¿cierto? Podemos generar más ancho en la vía aérea superior. Y que además de expandir, cuando uno expande, tiene la capacidad de corregir tabiques. Sí, aquí como dice este paper, entre los 6 y los 15 años hay un 20% de tabiques desviados. Y en niños y en adolescentes ya no, tenemos la posibilidad, con los expansores de maxilares rápidos, de corregir tabiques desviados. Además, con expansiones se puede subir la lengua hacia arriba. Entonces, si la lengua sube y adquiere una posición adecuada, acá quedará una vía aérea más despejada. Y por último, contarles que con expansores maxilares rápidos se ha evaluado que se desaparece la enuresis cuando es monocausal. O sea, si ustedes tienen un niño que no tiene trastornos psiquiátricos ni emocionales y que resulta que está con enuresis, bueno, muchas veces son reflejos. Y esos reflejos se disminuyen al lograr una mejor oxigenación. ¿Ya? Entonces, para terminar, en el fondo, ¿qué es lo que les quiero contar? Vamos a terminar la presentación. Vamos a volver a dejar de compartir pantalla. Contarles que en el fondo, cuando uno tiene un paciente que ronca, tiene que tener un abordaje distinto. A esta altura del siglo no podemos seguirnos quedando con solamente ciertos parámetros. Nosotros somos el centro, esta boca está pegado a un maxilar, y este maxilar y esta nariz la ve un otorrino. Bueno, invitarlos a hacer equipo. Llamar a ese amigo otorrino y decirles, ¿sabes que tomemos un café y que no crea que es abuso, ni que sino que en el fondo empezar a conversar, a mostrarles los tratamientos que podemos hacer nosotros y que ellos se enteren, porque no tienen ni idea de que una expansión de un maxilar puede generar mayor espacio en la nariz. Conversar con los neurólogos, porque los neurólogos nos pueden decir, ¿sabes qué? En este caso sí, yo veo con los broncopulmonares muchas veces, que están simplemente poniendo CPAP todo el día y no tienen idea que se puede manejar la estructura de la cara para disminuir incluso la presión de oxígeno que requieren esos aparatos. A veces nosotros no vamos a lograr corregir todo por nosotros mismos, más bien dicho, casi nunca. Casi siempre hay que trabajar en equipo. Pero en algún minuto nos perdimos y empezamos a trabajar muy solos. Entonces, eso es lo que los quiero invitar, es a mirar más allá, es hacer el centro de un equipo en donde todos estemos trabajando porque ese paciente tenga mejor pronóstico de oxigenación a largo plazo, mejorar su calidad de vida, no solo sus dientes y su sonrisa bonita. Así que dar las gracias y espero que les haya servido. Un beso.